Súper. Ya. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a lo que es esta conferencia de neurociencias. Bueno, las personas que vamos a disertar se encuentra la licenciada Paola, el licenciado Víctor Hugo y el licenciado Víctor Ayala. Bueno, comencemos entonces con algunos conceptos generales de lo que son las neurociencias. Según el diccionario de Oxford, podemos ver algunas definiciones que tienen que ver con que es cada una de las ciencias que desde diversos puntos de vista estudian el sistema nervioso del ser humano. Según el diccionario de neuropsicología de Padilla López, podemos ver otra definición que tiene que ver con el conjunto de ciencias y disciplinas cuyo objeto de estudio es el funcionamiento del sistema nervioso. Esto va a incluir a diversas ramas que van a especializarse de acuerdo a su objeto de estudio en lo que es el sistema nervioso y su influencia. Por lo tanto, de forma general, podemos decir que tiene que ver con el sistema nervioso y la influencia que tiene en el ser humano. Siguiendo con el siguiente tópico que es importante abordar esta noche, vamos a tocar el tema de la neurociencia y la emoción. Primero, ¿qué función cumplen las emociones? Las emociones van a tener la función de entender la realidad en la que estamos desarrollándonos, en la que nos estamos desenvolviendo. Esta realidad tiene que ver con las situaciones, el contexto y también tiene que ver con las personas, que va a ligarse a la siguiente función que cumplen las emociones, el de poder comunicarse con los demás, el poder tener interacciones adecuadas socialmente y además la principal función de las emociones es la sobrevivencia, por lo que las emociones van a ayudarnos a adaptarnos y percibir de manera consciente, inconsciente, estímulos que puedan ser percibidos como peligrosos o como satisfactorios. En el caso de peligrosos, prepararán el cuerpo para la huida o para el ataque. Y en el caso de que sean satisfactorios, van a dar una sensación de tranquilidad a través de otros o la generación de otros neurotransmisores. Ahora, tocando un poco el tema de la historia, de qué personas han podido estudiar las emociones, hay muchos autores, pero vamos a mencionar unos que son más relevantes. El autor James C. Lange, que decía que primero se da la respuesta fisiológica y luego vamos a darle un significado cognitivo. Es decir, yo primero voy a empezar a llorar antes de decir estoy llorando, ¿no? O por qué estoy llorando. Ahora, en el caso de los autores como Schatter y Damasio, se va a dar una mayor relevancia a lo cognitivo, que también influye dentro de lo físico. Esto dentro de lo que es las expectativas. Las expectativas que yo tengo sobre algo van a influir y van a regular el estado emocional. Por ejemplo, si yo ya sé lo que va a suceder en una película de terror, voy a tener una emoción menos intensa que alguien que no sabe lo que sucederá. Ahora, ¿qué son las emociones entonces desde la neurociencia? Las emociones se van a dividir en dos partes específicas. La emoción que tiene que ver con la parte del cuerpo, con las reacciones corporales, y el sentimiento que tendría que ver con una percepción, la forma mental, ¿no? La interpretación que yo le voy a dar a esa sensación que estoy sintiendo. Por lo tanto, la emoción va a ser inconsciente y va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo y el sentimiento va a ser consciente y más por el sistema nervioso central. Por ejemplo, una emoción va a ser el palpitar del corazón, la respiración agitada y un sentimiento, pensar que yo tengo miedo y a qué cosa le tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su relación con la neurociencia? Al igual que muchos aspectos del ser humano, las emociones van a ser reguladas por estructuras cerebrales específicas y esto se refiere al sistema límbico. Podemos ver en la pantalla una imagen en la cual hay un cerebro y se puede mostrar ahí el sistema límbico. El sistema límbico no va a trabajar de forma independiente, siempre va a estar en interconexión con otras estructuras cerebrales como es el neocórtex, ¿no? Vamos a abordar algunas partes de este sistema límbico de forma general. El hipotálamo tiene la función de regular la temperatura corporal y los ciclos del sueño, ¿no? Em, en lo que tiene que ver, el tálamo va a recibir aquellos estímulos sensoriales que tienen que ver desde los distintos sentidos, van a llegar y les va a dar un significado dentro de él.
¿no? Excepto del olfativo que tiene otra vía. El hipocampo es con la memoria, ¿no? Tiene este sentido en el que va a interrelacionar hechos emocionales con la memoria. Sin embargo, los hechos emocionales más fuertes o más intensos se van a guardar dentro de lo que es la amígdala cerebral, que va a también ejercer un papel en regular las emociones. Los ganglios basales van a tener que ver con la parte de las expresiones gestuales que van a dar nuestro cuerpo cuando se dé una respuesta, ¿no? Si nosotros sentimos asco, vamos a poner cierta expresión facial. Si estamos sintiendo ira, así también. Y en general, podemos decir que el sistema límbico, por lo tanto, hace que haya una coordinación entre lo que es nuestra emoción. ¿Cómo vamos a expresar esas emociones de forma verbal y también gestual? ¿Cómo vamos a reconocer esas emociones en los demás y en nosotros mismos? ¿Y cómo vamos a regular eso? Por lo tanto, como dije, las emociones tienen una regulación con otras estructuras. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tópico que tiene que ver con las neurociencias y la cognición. En este caso se lo voy a dejar a Paola. Muy bien, gracias Mariela. Vamos a hablar un poquito de las neurociencias y la cognición. El tema de las neurociencias es bastante amplio y también creo que es importante resaltar que, que hay que hablarlo, digamos, en profundidad. Por el tiempo, quiero dar, digamos, voy a hablar de forma más general del tema de la cognición y para ello me he basado más que todo en la parte del neurodesarrollo. La siguiente. Eh, Hablando de lo que es la neurociencia, eh, quiero resaltar que, ya lo explicó también Mariela, que es una ciencia que estudia el sistema nervioso, su estructura, su función. Vamos a entender que tiene que ver con un desarrollo ontogénico, es decir, que tiene que ver con el origen, ¿no? Desde que el nacimiento de un bebé, desde la misma concepción, hasta, digamos, un desarrollo ya maduro, más que todo desde ese lado es la ontogénesis. Y lo finogenético tiene también que ver con los tiempos madurativos, ¿ya? Entonces, también la neurociencia se va a encargar de la parte bioquímica, farmacológica y patológica. Como ustedes pueden ver, es súper amplia la parte de la neurociencia y estos elementos se van a interrelacionar entre sí, entre la cognición y la conducta. Siguiente, por favor. ¿Cómo entendemos la palabra cognición? ¿Sí? Sobre todo en la carrera de psicología creo que es una palabra muy utilizada. Vamos a entender que la cognición tiene que ver con la palabra conocer, conocimiento. Eh, las personas llegamos al mundo con la idea eh, de conocer, de conocer el mundo. Parte de nuestra naturaleza es exploratoria y la cognición y nuestro aprendizaje va a ser a través de los sentidos. Los padres, en primera instancia, van a ser las personas que nos van a hacer conocer este mundo, ¿sí? Em, la idea de conocer tiene que ver con captar, tener el significado de una cosa, llegar a saber sobre la naturaleza y cualidades de las relaciones, ¿sí? Eso también nos va a ayudar a desarrollar nuestros procesos mentales, ya serán, por un lado, lo que es la atención, la memoria y la percepción y otro tipo de procesos que nos van a ayudar a conocer el mundo. Siguiente, por favor. Vamos a entender ahora un poquito del desarrollo cognitivo, ¿sí? Bueno, el desarrollo cognitivo tiene que ver, como les decía hace un momento, desde el momento del nacimiento, durante muchos años de vida, el niño va conociendo el mundo a través de el apoyo también de sus padres, ¿sí? Podemos decir que no tiene un paralelismo exacto con con el neurodesarrollo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Han debido ver los estudiantes de psicología haciendo algunas pruebas, algunas mediciones que nunca es lineal. Sí, puede ser que un niño
tenga muy bien la parte de lenguaje, tenga muy bien la parte motriz, pero la parte social tal vez no está tan desarrollada. Entonces, más o menos ustedes pueden entender con este ejemplo que no todos los niños se desarrollan de la misma manera, ¿ya? Nuestro desarrollo lleva consigo también ciclos, es decir, vamos creciendo y cerrando etapas. Y el mismo cerebro se va a desarrollar por segmentos, digamos, por espacios. Em, no es, el cerebro no se desarrolla de una sola vez, sino se va desarrollando partes de a poco, digamos, del mismo cerebro. También tiene que ver mucho la estimulación, como les decía. Siguiente, por favor. Bueno, en este esquemita está un poco en general, digamos, cómo es el desarrollo, el neurodesarrollo. Aquí está lo que les comentaba. Hay un desarrollo desde el lado fetal. El niño también ya va a empezar a caminar, digamos, en las primeras etapas. Vemos también que ya empieza a controlar esfínteres al llegar a los 2 años. Después va a haber, digamos, ya un tema más comprensivo del lenguaje. Aquí tiene mucho que ver la interacción con el ambiente, ¿sí? Y de ahí también vemos cómo a partir de los 10 años también van a empezar a aparecer otras conexiones, digamos, cerebrales, en las que el niño también va a ser mucho más sociable, más independiente, va a haber mayor desarrollo cerebral, que les voy a explicar enseguida. La siguiente, por favor. Voy a tratar de dividir el desarrollo, el neurodesarrollo, tiene que ver con periodos críticos y periodos sensibles. A veces es complicado, digamos, marcar de esta etapa es un periodo sensible, o de esta etapa a esta otra es un periodo crítico, ¿sí? Por ejemplo, los periodos críticos en este caso tienen que ver mucho con el desarrollo del cerebro del niño. En las primeras etapas hay un desarrollo, digamos, es la arquitectura del mismo cerebro se va a dar entre los 0 y los 2 años, es el periodo crítico. Y sobre todo en esta etapa va a haber, necesitamos muchos estímulos para poder poner en marcha, digamos, todo lo que es el desarrollo de nuestro cerebro, ¿ya? Se dará este cableado neuronal y es cuando, sobre todo los padres, son los que se encargan de dar esta estimulación en los primeros años de vida. El siguiente, por favor. Después, entre los 3 y 7 años, hay otro periodo que se llama periodos sensibles, es cuando el cerebro del niño está mucho más propenso para aprender, para relacionarse con el mundo, ¿sí? Tiene mayor empatía, interacción social, los niños ya comienzan a hablar, empiezan a mostrar sus emociones, como Mariela les comentaba hace un momento, el desarrollo emocional es súper importante, los niños empiezan a decir lo que sienten, lo que piensan, tienen desarrollos a nivel escolar, también se pueden ver sus tiempos de atención, que antes eran muy cortitos, y ya entrando, digamos, durante esta etapa de los periodos sensibles, el tiempo atencional también es mucho mayor, ¿sí? Y empezamos a ver también los procesos más complejos, que pueden ser la memoria, la atención, y los niños, digamos, ya empiezan a ver logros también en el lado académico. Recalco que el tema escolar es importantísimo, ya que si los niños no son estimulados, digamos, en estas etapas, pierden, digamos, mucho de este desarrollo, digamos, cognitivo, sobre todo en estos periodos sensibles que son re importantes, ¿sí? La siguiente, por favor, Mariela. Estos periodos, como les decía, hay periodos que son críticos, otros sensibles, y va a haber una etapa, digamos, al final, en la que en el final de la adolescencia misma hay un aumento de la sustancia blanca, y esto nos va a ayudar a conexionar, digamos, muchas áreas cerebrales, y vamos a poder ver que el adolescente se va a desarrollar, digamos, con otro tipo de comportamientos, ya sean emocionales, sociales y también relacionados al sexo. También vamos a ver ya procesos mucho más complejos
a nivel de la abstracción, pensamiento lógico, del lado emocional y social van a desarrollar todos estos aspectos, pero más que todo, en la parte de la adolescencia se ve, digamos, como ya un desarrollo general en todas las áreas. El siguiente, por favor. Eh, para cerrar mi exposición, quería puntualizar en recomendaciones importantes. Quería recalcar que tanto los padres como los docentes deben conocer estas etapas del neurodesarrollo, tanto del niño como del adolescente, primeramente para apoyar en la parte cognitiva y emocional también, para que el niño pueda desarrollar todas sus potencialidades. Entender también que los niños tienen ciclos. No podemos obligar, digamos, a un padre o inclusive los padres a veces obligan, ¿no? Y les doy el ejemplo de que a veces quieren que los niños sean, no sé, que dejen los pañales o que hagan ciertas cosas que no están en la edad. Tienen que comprender que las personas tienen ciclos, los niños tienen sus ciclos madurativos y no podemos obligar a los niños a saltar etapas. Entonces, es muy importante que tanto docentes como padres comprendan estos ciclos, ¿sí? Y sobre todo estimular estas áreas de desarrollo y dar un ambiente emocionalmente estable, que el niño se sienta amado, que el adolescente sienta que su familia lo quiere, siempre van a ayudar para que el desarrollo sea mejor. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañero Víctor para que pueda desarrollar su tema. Bueno, gracias, Paola. El siguiente tópico se refiere a la neurodidáctica. Ya, para hablar de la neurodidáctica, primero debemos hacer énfasis en lo que plantearon en los anteriores tópicos, lo cual es la emoción y la cognición que juegan un papel fundamental para que haya un proceso más acorde en en la neurodidáctica. Es por ello que es un método interdisciplinario que estudia el mejoramiento de las técnicas aplicadas de enseñanza y el aprendizaje por medio del perfeccionamiento de nuestra capacidad cerebral. Como ya mencionaron anteriormente, es fundamental entender la realidad de los sujetos de estudio, en este caso, los estudiantes o la forma en que vamos a enseñar a los estudiantes, ¿ya? Para ello debe haber un estímulo adecuado. ¿Y cómo se va a generar este estímulo? A través de técnicas, pero de acuerdo al área específica donde se va a desarrollar o tratar. Por ejemplo, si hablamos de que la neurodidáctica es interdisciplinario, puede haber la neurodidáctica a partir de las matemáticas, la neurodidáctica a partir del lenguaje, de la expresión oral. Es por eso que la neurodidáctica es una rama amplia, un estudio amplio en el cual detallaré algunos aspectos. Para ello nos dice que utilizando especialmente el modelo enseñanza-aprendizaje, por indagación o descubrimiento y de elaboración de la información, se va a poder llegar a un óptimo aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una vez que nosotros aplicamos la neurodidáctica, debemos dar énfasis en la indagación de los conocimientos que van a adquirir los estudiantes o, en este caso, los objetos de estudio. Una vez que ya vayamos adentrándonos a los contenidos de aprendizaje, vamos descubriendo de alguna manera esos procesos educativos, pero como dijeron las compañeras, a través de estímulos adecuados, donde las estructuras mentales, los esquemas mentales puedan hacer una reelaboración de lo aprendido y de esa manera se pueda dar una nueva información. El siguiente, por favor. Bueno, para hablar de la neurodidáctica debemos tener claro que la neurodidáctica nace o engloba a partir de la psicología, pedagogía y las neurociencias.
Es por eso que es un conjunto de conocimientos que ayuda a poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para Ana Flores Miravalles, en el 2009, la neurodidáctica es la aplicación de conocimientos acerca de cómo funciona el cerebro y de cómo intervienen los conocimientos neurobiológicos en el aprendizaje para ayudar a que éste sea más eficaz y óptimo. Como les mencionaba anteriormente, es indispensable para que se dé un buen desarrollo en la neurodidáctica el estímulo adecuado y entender la realidad de los estudiantes o en este caso los objetos de estudio. Pero estas teorías no se hubiesen dado de tal manera sin el aporte o los primeros pincelazos de los padres de la neurodidáctica, que son considerados Gerard Freydex y Gerard Price en 1988. Siguiente, por favor. Principios de la neurodidáctica. La neurodidáctica tiene 3 principios fundamentales, una que es la interacción, el equilibrio y lo holístico. Cuando hablamos de interacción, hablamos de la reflexión que tiene el estudiante o el objeto de estudio a la hora de recibir los aprendizajes. Ya para esto tiene que haber un análisis personal. Pausas para la asimilación. Para hablar de neurodidáctica, para que se pueda dar este proceso, el estudiante tiene que pasar por estos pasos. Reflexión, análisis personal, pausas para la asimilación y opciones de elección. En el segundo principio, que es el equilibrio, debemos dar un equilibrio entre lo que es un registro analítico y un registro metafórico, porque no olvidemos que no solo puede ser teórico o solo puede ser algo pragmático, ¿ya? Entonces, uno, cuando quiere desarrollar lo que es la neurodidáctica, tiene que dar ese equilibrio entre ambos para poder desarrollar nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. También se debe buscar un equilibrio entre lo descriptivo, reflexivo, lo inductivo, lo deductivo, lo lúdico y lo riguroso, el qué y el cómo se va desarrollando esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando entramos ya al tercer principio de la neurodidáctica, que es lo holístico, vamos a ver que los estudiantes, una vez que vamos desarrollando esa interacción y ese equilibrio, ya hay una relación entre el pensar, el sentir y el comportarse a través de los aprendizajes adquiridos. Esta forma es cómo se construye el conocimiento, cómo aprendemos constantemente, la importancia de la autoestima, seguridad e inteligencia emocional como aprendizaje profundo. Como hablaron las compañeras anteriormente, siempre nos vamos a ir basando en un proceso neurológico, ya sea en las neurociencias, en la neurodidáctica, del estímulo adecuado que se les da a los estudiantes, ya sean diferentes etapas de su desarrollo social o su desarrollo evolutivo. También aprender en, desde y para la vida es algo fundamental e importante para poder desarrollar aprendizajes verdaderos y constructivos que les sirva para la vida. Siguiente, por favor. Muy bien, con esas fundamentaciones teóricas, se podría decir que la neurodidáctica son conocimientos aplicados para ver cómo funciona nuestro cerebro, pero también son cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje. También se ocupa de la persona que va a aprender, cómo debe estar preparado la persona. Debemos conocerla a la persona en sus distintas etapas de desarrollo y las formas en que se presentan los contenidos de aprendizaje, porque no olvidemos que cada etapa tiene distinto desarrollo y distinta capacidad de aprendizaje. Una vez que podamos desarrollar todos estos conocimientos o todos estos pasos, recién se puede decir que se puede adquirir un aprendizaje más óptimo para que se pueda desarrollar el estudiante o el objeto de estudio, en este caso, en diferentes etapas
de su vida social o su vida académica. Le doy paso al siguiente tópico, al compañero Víctor Ayala. Bueno, muy buenas noches. Ahora le voy a explicar sobre la neurociencia y la actividad física, ¿no? Jugar y práctica del deporte también es aprender. Como dice en el primer punto, la actividad física favorece que los músculos segregan una proteína que al llegar al cerebro generan la plasticidad cerebral y la neurogénesis, ¿no? Estas capacidades que tienen el cerebro frente al estímulo de la neurogénesis, que nosotros si estimulamos adecuadamente nuestra red neuronal, somos capaces de recrear nuevas neuronas, nuevas conexiones. Esto es precisamente lo que se hace en la actividad física. El otro punto, que esta plasticidad se traduce en un aumento de número de conexiones neuronales, sinapsis, los que favorecen el aprendizaje y la memorización. Entonces, fíjense, estamos diciendo una cosa tremenda, ¿no? Que es importante. No es posible mejorar el aprendizaje o estimular el cerebro si de por medio no hay actividad física. Siguiente, por favor. La neurociencia ha demostrado que la actividad física ya sabía de la oxigenación del cerebro, pero que lo nuevo que todavía está en estudio es la generación de las sustancias químicas. Por ejemplo, que la actividad física, además de la oxigenación, son factores neurotróficos y neurotransmisores. Como estamos en este campo, quería detenerme un momento para ver los que son, los factores que son neurotróficos y los que son neurotransmisores. Siguiente, por favor. En el cuadro de los factores neurotróficos se agrega una molécula de los neurotróficos derivados del cerebro, que son más conocidos por la BDNF, ¿no? Que es una proteína de la molécula que favorece la neurogénesis y la sinapsis y que contribuyen al aprendizaje. Por el otro lado, los neurotransmisores, que son los más conocidos, son la serotonina, adrenalina, oxitocina y la dopamina. Nos vamos a detener un poco en ver la dopamina, pero tanto los factores neurotróficos como los neurotransmisores contribuyen tremendamente en el aprendizaje. Siguiente, por favor. La dopamina. La dopamina se la relaciona como la hormona de la recompensa o neurotransmisor del placer. Cuando estimula el cerebro, generamos esos procesos. Cuando se encuentran las neuronas, empiezan a dialogar a través de los procesos físicos, eléctricos, químicos, y en esa química se agrega la famosa dopamina junto con la actividad física. Cuando jugamos, cuando corremos, cuando hacemos deporte, sentimos placer. Eso es lo que determina la dopamina. Y es un proceso químico, no es un sentimiento. Lo que el cerebro está generando es la dopamina, además de generar la motivación
la perseverancia y el aprendizaje. Siguiente, por favor. Y si vinculamos la actividad física con juegos, cuando asociamos el juego y la actividad física, vamos a generar dopamina y vamos a garantizar el aprendizaje. Si unimos la actividad física y el juego, estamos generando actividad física, juego y aprendizaje, ¿no? En este punto, todo lo hacen, por ejemplo, los docentes de la universidad, todo lo hacen mecanizado. Llegan, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, se sientan, comienza a explicar, y, o sea, lo hacen todo estructurado. Bueno, la actividad física entra ahí. ¿Cómo cambiaría si un docente entra y le dice, bueno, alumnos, ¿cómo están? Bueno, levantémonos, comencemos a mover los brazos, a mover la cabeza, hacer un previo calentamiento, ¿no? Claro, integrando siempre el tema de discusión que va a llevar ese día. Por ejemplo, pongámosle que estamos en una clase de actividad física, ¿no? Y entramos a la materia de educación sexual. Entonces comenzamos a hablar de las hormonas, hablamos a hablar de los anticonceptivos, entonces vamos realizando esos tipos de ejercicios, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí en el punto nos dice que el juego y la actividad física generan sinergias. Otros neurotransmisores, ya mencionamos sobre el B, D, E y F y la plasticidad cerebral. Es decir, cualquier tipo de actividad física o juego genera una segregación de moléculas, que son las endorfinas, serotonina, excitocina, dopamina, adrenalina, etcétera, ¿no? Y que también estas generan sustancias a partir del juego y la actividad física en el cerebro, que tenemos la alegría, tranquilidad, bienestar y estado de ánimo, ¿no? Que esto entra en el rendimiento cognitivo. Bueno, en la actividad física y el juego y el aprendizaje, entonces no es posible entender que la actividad física no se entienda sin el juego. La actividad física propone un juego y la dopamina, ¿no? Estas generan un juego mejorado de imaginación, de la creatividad y la toma de decisiones. Siguiente, por favor. La actividad física favorece que los músculos segreguen una proteína llamada la iricina. La iricina viaja por los músculos hacia el cerebro, lo cual favorece a la plasticidad neuronal. Ya dijimos que es la plasticidad neuronal y cuándo la generamos. Bueno, para terminar, ahí tenemos los beneficios del deporte y el cerebro. Tenemos varios puntos en la lámina. Una de ellas sería que disminuye los niveles de estrés y la ansiedad, ¿no? Y la mejora de autoestima y la confianza y que impulsa a la creatividad. Bueno, eso sería el tema que hemos realizado. Agradecerle a los demás licenciados por hacer partícipe de esta presentación. Le paso la posta a Mariela. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias a las personas que han podido asistir, que han podido percibir toda esta conferencia. Bueno, le agradecemos y esperemos que haya sido de su provecho, que haya sido satisfactorio y que le haya contribuido también a su aprendizaje, ¿no? Les agradezco también a ustedes, colegas, que han podido hacer posible que se dé esta conferencia, ¿no? Importante sobre las neurociencias, la emoción, la cognición, que tiene que ver con la didáctica y que tiene que ver también con la actividad física, ¿no? Cómo estos neurotransmisores influyen en nuestro diario vivir.
Bueno, agradeciendo nuevamente, me despido cordialmente de todos ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias también a la universidad por la cobertura. Muy buenas noches, igualmente. Muchas gracias, colegas, a los presentes. Hasta luego.